Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. Y en esta ocasión, pues aquí grabando esta entrevista desde Monclova, Coahuila, con Matena Valverde, que ya he tenido el placer de tenerla conmigo, pero en la Ciudad de México. Y ella, pues yo voy a dejar que ella presente sus credenciales, pero antes de que presente sus credenciales le quiero dar la bienvenida. Muchas gracias, Lola. Y gracias por comentarnos aquí y transmitirnos tu experiencia. Y bueno, ella es especialista en integración sensorial. Sí, mi carrera es licenciada en fisioterapia y mi primera preparación como terapeuta de niños fue todas las certificaciones en el método Bobat. Después hice un posgrado en psicomotricidad. Después tuve la oportunidad de hacer el curso de integración, de certificación en integración sensorial, que al final pues es el método que se utiliza para complementar los tratamientos de chicos que están dentro del espectro autista. Muy bien, yo hoy tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de Matena, rescaté muchísimo, me encantó, siempre me encanta cómo ella presenta su información. Y antes de comenzar, Matena, yo sí te quiero preguntar algo que te preguntaron durante la conferencia. El trastorno de integración sensorial o de integración y procesamiento sensorial, tú me corregirás, ¿es exclusivo del autismo o puede que haya otras condiciones o puede que no haya ninguna otra condición más que el de integración sensorial? Coméntanos un poquito. Bueno, si tomamos en cuenta que un desorden del procesamiento sensorial o un trastorno de integración sensorial es cualquier canal en la transmisión de la percepción de los estímulos a través de los sentidos de una manera irregular y de una respuesta adaptada, realmente es un desorden o un trastorno que puede presentar cualquier ser humano. Habíamos platicado de que las personas que son fóbicas, que le tienen fobia a las alturas, a los lugares donde hay mucha gente, que tienen fobia, por ejemplo, a espacios muy abiertos o muy cerrados, las personas que tienden a ser personas con características de ser obsesivo-compulsivas, las personas que caen con estas situaciones a nivel táctil, que son como muy exageradas, como que no soportan una etiqueta o ponerse cierto tipo de ropa o utilizar cierto tipo de pulseras, collares, etcétera. Al final son desórdenes del procesamiento sensorial que no siempre van a limitar su calidad de vida o su función en el día a día. Lo que muchas veces estas personas hacen es, solas van buscando una forma de autorregulación de manera que les permite ir por la vida sin ninguna dificultad. Ahora, cuando no hay esta capacidad de adaptarse, ¿por qué sucede? ¿Por qué no se pueden adaptar? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bueno, cuando ya existe el desorden del procesamiento sensorial en alguno de estos canales que están bloqueados, porque lo que pasa es que el estímulo se recibe, viaja hacia las vías del sistema nervioso periférico, tiene que subir al sistema nervioso central, regresar y dar una respuesta adaptada. Cuando esa vía de comunicación está bloqueada o hay un atasco, digamos, por decirlo así, que será la palabra que utilizaba Ginners para describir un desorden o trastorno del procesamiento sensorial, y esto de alguna manera está bloqueando la calidad de la información. Entonces hay personas que definitivamente no pueden con esto y son personas que tienen que recurrir a un tratamiento ya sea psiquiátrico o psicológico o algún tipo de complemento a través de ejercicio o en algunos casos llegar hasta tomar medicamentos para poder realmente convivir y llevar el día a día, ¿no? Claro. Cuando tú hablas de una respuesta adaptada, Matena, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una respuesta adaptada es, por ejemplo, yo llego a una reunión, ¿no?, de amigos, de un grupo de amigos. Evidentemente no voy a llegar pegando de gritos, tirando cosas o empujando gente, o no voy a llegar golpeando a lo mejor la botella que llevo, o no voy a llegar quizá lo contrario, ¿no?, hiporreactivo, a sentarme en una esquina del espacio sin hacerle caso a absolutamente nadie, sin convivir, sin hablar. Entonces realmente estas son las cuestiones inadaptadas de las personas que tienen dificultades sensoriales, que en un contexto en donde se espera cierta respuesta o es muy exagerada, es hiperreactiva, o es hiporreactiva, es demasiado baja.
Entonces, estos dos extremos, digamos, son respuestas no adaptadas. Entonces, por eso también existe lo que se le llama modulación, que es en esta forma que se manejan los estímulos y que yo solo o sola puedo regularlos para tener esa respuesta adaptada. Yo te definiría la adaptación como lograr que mi persona responda de una manera funcional al ambiente en el que estoy llegando. Llámale fiesta, iglesia, escuela, trabajo, etcétera, restaurante, claro, etcétera. Ahora, en el caso de los niños, Matena, cuando no existe esta modulación, ¿cómo se puede manifestar esta carencia o esta dificultad, este reto? ¿En algún contexto? En algún contexto, por ejemplo, en la escuela. Ajá. Ah, ok. Bueno, en el día a día lo que pasa con los chicos que no tienen esta respuesta modulada es que durante el transcurso de los horarios que están en la escuela puede haber algo que dispare una de estas conductas. Desde la campana para salir al recreo, hasta la voz de la maestra, hasta el compañerito que le hizo así, que se caiga una pluma al piso, claro, la luz, el sonido de la calle, cualquiera de estos son puntos gatillos, por decirlo así, que pueden disparar una conducta irregular. Lo ideal es observar y detectar cuál es exactamente el punto de disparo de estas conductas para que de alguna manera la maestra o la terapeuta pueda ir buscando formas de que este niño pueda adaptarse al contexto con los estímulos que están sucediendo en el medio ambiente. Fíjate, ahora que estás hablando de todo esto que puede detonar algún tipo de comportamiento, yo te comentaba antes de comenzar que hay una mamá que está muy preocupada porque el niño tiene 5 años, ya le han pedido que lo retire de las escuelas, 3 escuelas diferentes, tiene 5 años apenas, y bueno, la mamá me escribe y me dice desesperadamente que el niño tiene serios retos sensoriales, sin embargo el niño nunca ha sido evaluado, es algo que la mamá está asumiendo, pero ciertamente lo que se está viendo es una serie de comportamientos total y absolutamente no deseados. Y obviamente el chico pues ya empezó a recibir la etiqueta del grosero, del mal portado, y la mamá pues la etiqueta de la que no sabe educarlo, ¿no? Exactamente. Estos son el tipo de respuestas que tienen los niños, estos que les llamamos malos comportamientos. Comentábamos durante la conferencia que efectivamente hay una línea muy delgada, y más entre los 2 y los 5 años, de comportamientos que pueden ser comportamientos inadecuados, o sea que hay un componente conductual muy importante, o una dificultad a nivel de una respuesta sensorial. Es muy difícil determinar cuál de los dos lados. Sin embargo, es muy fácil ayudarles a los papás a tener una asesoría de crianza, marcarles claramente cuáles son las pautas para eliminar en un momento dado cuáles son los factores que están inclinándose hacia la base del problema conductual. Entonces, una vez que los papás establecen dentro de casa buenos hábitos de ciclos de alimentación, de ciclos de sueño, de rutinas, de estructura, de límites, de consecuencias, que es lo que más falta el día de hoy, consecuencias obviamente que sean lógicas y aplicables. Claro, límites. Cuando empiezan a activar, digamos, este tipo de situaciones en casa, entonces tú ya empiezas a ver cómo la parte conductual está tomando un camino mucho más organizado. Entonces ya se empieza a depurar el problema sensorial. Y lo mismo en la escuela, ¿no? Se ve clarísimo cuando un problema es conductual y cuando un problema es sensorial. ¿Hay algún ejemplo que recuerdes de algún paciente tuyo en donde el tema no era inicialmente sensorial per se, sino había un mal hábito o un comportamiento de crianza? Sí, de hecho, sucede mucho en los padres que tienen un hijo único, y que generalmente son papás que han tenido dificultades para tener hijos. Entonces, pues este niño siempre ha sido muy deseado y aparece evidentemente un trato con sobreprotección, que lo que provoca es que este niño primeramente no empiece a ubicarse de una manera madura en su edad cronológica, ¿no? Sigue siendo como este bebé de la casa. Sí, el bebé de la casa. Y entonces tuvimos un caso específicamente así, en donde, bueno, de entrada el niño tenía 7 años y le seguían llamando bebé,
en la noche todavía tomaba mamila, dormía con los papás, situaciones que mandaban el mensaje constantemente de que tú sigues siendo nuestro bebé. Entonces este niño en la escuela empezó a tener comportamientos irregulares, conductas muy agresivas, porque pues en la escuela lo trataban como un niño de 7 años. Claro. Y la manera en que él empezó a rechazar este tipo de manejo en donde le estaban diciendo, a ver, espérate, no eres un bebé, eres un niño grande, era golpeando a los demás, era enojándose con los demás, era demostrando esta frustración. Cuando cambiamos toda esta situación a través de los padres, obviamente en casa, el niño empezó a entrar en una edad de madurez y de edad cronológica que iba completamente de acuerdo, y entonces estas conductas empezaron a bajar. Claro. ¿Y qué tipo de cambios tuvieron que hacer los padres en ese caso? Por ejemplo, ¿cuál fue la sugerencia inicialmente? Bueno, de entrada, dejar de decirle bebé. Sí, por favor. Dejar de darle la mamila en la noche, darle la oportunidad de que él eligiera dormir en su cuarto, en su espacio, todo lo que implica las actividades de la vida diaria, que es vestido, desvestido, autoalimentación, elaborar sus tareas por sí solo, empezar a darle pequeñas responsabilidades de casa, como recoge la mesa, pon la mesa, ayúdame a levantar esto, vamos a limpiar esto, que eso les da mucho satisfacción de tener actividades que saben que pueden hacer por sí solos y se sienten como parte de la ayuda de la casa. Entonces, fueron como pequeños tips, empezando por la conducta de los papás, que le ayudaron a que estuviera más maduro, ¿no? Claro, y prácticamente esos son hábitos de autonomía de la vida, normales. Lo que platicaba yo es como los niños de 3 años cuando yo lo hago solo, yo solo, yo solo, yo solo, y cuando finalmente lo hacen solos, bueno, se inflan, son felices, se enorgullecen, y a nuestros niños muchas veces, por su condición o por no querer, no sé, tener un conflicto, les negamos esta posibilidad. Definitiva. Claro. Sí. Ahora, Matena, ¿qué signos debería observar papá, mamá en casa o los cuidadores para saber que puede haber un reto importante en la integración sensorial? ¿Qué podrían estar ocurriendo? ¿Qué cosa? Mira, los retos más observables o principales que se pueden detectar en casa son problemas de alimentación, problemas de sueño, problemas de regularización en cuanto a la posibilidad de que haya una conducta adaptada, por ejemplo, que le llames la atención y que el niño entienda que si le estás llamando la atención fue porque cometió alguna situación que hizo que mereciera esa llamada de atención, en vez de hacer verdaderamente un berrinche o una conducta agresiva por el hecho que se le está llamando la atención. Eso es desde el punto de vista conductual. Pero hay conductas o respuestas muy típicas como son las táctiles, que son principalmente que rechazan todo lo que tiene que ver con el contacto con la piel, desde el contacto de otra persona hasta el contacto de texturas, ¿no? Entonces el niño no tolera bañarse o que le laven el pelo, o no tolera ponerse, como comentamos hace un momento, cierto tipo de ropa o cierto tipo de alimento. Entonces ya son focos rojos desde la parte táctil o gustativa, ¿no? O niños que todo huelen antes de comérselo, o niños que entran a un lugar, salen de un lugar oscuro y entran a un lugar con mucha luz y les molesta la luz, ¿no? Son como signos que sobrepasan una respuesta normal o adaptada de los sentidos a un estímulo determinado, ¿no? Ok, ahora, algunas de estos comportamientos, como ya lo mencionamos, pues pueden detonar ciertos comportamientos no deseados. Y muchas veces, creo que en la conferencia una mamá te lo preguntó, eso lleva a los padres a pensar que hay un problema de comportamiento, por lo tanto lo llevan a un especialista para que le dé un par de medicamentos. ¿Hay medicamento para los trastornos de integración sensorial? No, no, hasta el día de hoy no hay ni un solo medicamento que ayude o mejore o trate los trastornos de integración sensorial, empezando porque no es una enfermedad. Claro. Entonces, si no es una enfermedad, pues no hay un medicamento como tal. Hay medicamentos que ayudan a regular la conducta y que seguramente tú conoces, como el Risperdal, la risperidona, que tiene que ser prescrito por un especialista con una dosis adecuada y vigilar mucho la respuesta del paciente, y casi siempre se prescriben cuando el niño verdaderamente está teniendo problemas conductuales muy severos que llegan a poner en riesgo su vida o la vida de los demás.
y el médico decidirá si lo prescribe o no, en qué dosis y por cuánto tiempo, ¿no? Los medicamentos que generalmente se mandan cuando hay algún problema aunado a la integración sensorial, como puede ser un déficit de atención con hiperactividad, como puede ser un tipo de parálisis cerebral, como puede ser un tipo de síndrome de Down o con el síndrome de Down, son medicamentos para las reacciones secundarias que tiene este tipo de padecimientos, como por ejemplo, si es un niño con parálisis cerebral puede tener epilepsia, entonces se mandan antiepilépticos. Si es un niño con trastorno por déficit de atención y su inatención está bloqueando su capacidad de aprendizaje, entonces se mandarán medicamentos para regular su proceso de atención. Pero esto tiene que ser después de que presentó todos estos síntomas durante un periodo determinado y en vez de mejorar con la parte terapéutica y las estrategias, sigue igual o va peor. Entonces es cuando se decide dar un medicamento prescrito. Pero para los trastornos de integración sensorial no existe ningún tipo de medicamento. Claro. Hay algo que, una de las láminas que presentaste en la conferencia, que hablaba sobre los trastornos de comportamientos y la praxis. Y me parece que la praxis es algo de lo que a veces no se conversa mucho y no se sabe mucho. Cuéntanos un poquito de lo que es, en qué te afecta, cómo se manifiesta. Así es. Bueno, la palabra praxia etimológicamente significa práctica. Y desde el punto de vista terapéutico se define como la capacidad que tiene una persona de poder organizar una secuencia determinada para un objetivo específico en el orden en el que debe de ir. Por ejemplo. Justo eso iba. Ah, perfecto. Y todos tenemos un poco de dispraxia, te voy a decir, porque seguro a ti te ha pasado también, ¿no? Ajá. Te levantas en la mañana y dices, híjole, me voy a ir a hacer un café a la cocina, ¿no? Entonces vas caminando y te encuentras la ropa tirada en el piso y dices, ay, voy a poner de una vez una lavadora, ¿no? Entonces vas a la lavadora y en el camino de la lavadora te encuentras la bolsa de la basura que dejaste anoche que no la tiraste, entonces voy a bajar de una vez o voy a ir a tirar la basura fuera de la casa, ¿no? Sales a tirar la basura y entonces pasa la vecina y te pones a platicar con ella y te dice, oye, acompáñame a la tienda, voy a ir a traer huevos para desayunar y nunca llegas al café. Nunca, ¿no? Entonces y la basura se quedó en la escalera en la casa de la vecina. Sí. Entonces es un tipo de dispraxia funcional, por decirlo así, porque tampoco es que afecte tu vida, pero hay dispraxias motoras, de lenguaje, de aprendizaje, o sea, cuando el niño verdaderamente no tiene esta capacidad de formar estos mosaicos organizados para llegar al objetivo que tiene que llegar, ¿no? Les comentaba el ejemplo de un chiquito que hermano de otro paciente, que le pedí que se pusiera un pantalón y tardó Lola 10 minutos en ponerse. O sea, 10 minutos de no saber si la pierna derecha iba a la izquierda, si las dos iban en una, si el pantalón estaba al revés, si arriba adelante o iba atrás. Le costó muchísimo trabajo llegar a la conclusión de cómo iba ese pantalón. Al final se lo pudo poner, nunca se frustró, él estaba como muy consciente de su dificultad, pero eso es una dispraxia, ¿no? Aquel niño que le decimos, a ver, vamos a organizar tu plan de trabajo en las terapias y no sabe ni por dónde empezar. Y al final acabamos dándole con una imagen muy clara cuál es la actividad 1, 2, 3 y 4, porque también de esa manera nosotros le vamos dando la pauta de cómo debe de organizar un plan de trabajo. Claro, y eso te iba a preguntar, por ejemplo, en casa o en la escuela, ¿cómo se manifiesta la dispraxia, por ejemplo, en un salón de clase? Si un niño lo tiene y la maestra, por ejemplo, da una orden, a ver, saquen su cuaderno de pasta roja, sus colores y vamos a hacer el siguiente trabajo. Entonces, cuando hay una dispraxia a nivel sensoriomotor, pues el paciente en este caso alumno, nunca saca el cuaderno, nunca saca los colores, nunca pone las cosas en orden como debe ser y por supuesto nunca empieza a trabajar con lo que tienen que empezar a trabajar, ¿no? Por Entonces, supuesto. Es una dispraxia. Y terminan siendo los chicos que se piensan que no ponen atención, que no siguen instrucciones, que son desobedientes, etcétera, etcétera, cuando en realidad no sabemos qué es lo que puede estar pasando. Exacto. Ahora, cuando una mamá, como esta mamá que yo te comento, piensa que su hijo tiene serios retos sensoriales, pero nunca ha sido evaluado, etcétera, etcétera, ¿quién la puede ayudar? Bueno, de entrada, los terapeutas que tenemos la posibilidad de evaluar los trastornos de integración sensorial
somos terapeutas físicos ocupacionales y algunos psicólogos que tienen la maestría en terapia ocupacional, que hemos sido formados en el curso de integración sensorial. Conocemos las pruebas como el SIT, ahora el ISI, que es el que se está validando y estandarizando en México. Pero antes de meterles una prueba tan formal como estas, lo que aplico son cuestionarios. Son cuestionarios que se llaman SPM, Sensory Processing Measure, que son cuestionarios que tienen una serie de preguntas para escuela y para casa, en donde tú gráficamente puedes saber en cuáles de las áreas evalúa la parte de táctil, gusto, balance y movimiento, capacidad de alerta, praxia, y entonces tú puedes graficar de acuerdo a tres áreas, lo que se llama disfunción definitiva, algunos problemas o área típica. Con el puntaje tú puedes ver cuáles son las áreas más complejas y cuáles son las áreas menos complejas, y en base a eso hacer un plan de tratamiento. Entonces, es la forma de poder hacer un diagnóstico formal desde la parte de integración sensorial. Claro. Y bueno, desafortunadamente quizá muchas personas que nos escuchan no tengan oportunidad de asistir a un especialista, claro, ¿no? Entonces, nos diste algunas de las pautas que deben estar observando, pero también recuerdo que en tu presentación hablabas de niños que pueden ser hipersensibles e hiposensibles. Entonces, ¿qué se observa en los niños hiposensibles en contraste con un niño hipersensible? Generalmente el niño hiposensible es muy poco reactivo. Así como al niño hipersensible puedes ni siquiera tocarlo y ya está reaccionando, el niño hiposensible va a estar buscando, de hecho se le llama sensory seeking, son buscadores sensoriales. Va a estar buscando golpearse con los muebles, empujar a la gente, tirarse al piso, empujar cosas pesadas, jalar cosas pesadas, porque lo que está buscando es esta información propioceptiva que organice su cuerpo para estar mejor. Y por el contrario, el hipersensible va a evitar tocar todo este tipo de cosas. Ahorita estás hablando del tema de la propiocepción, que siempre también es otro tema que a veces no se termina de comprender. ¿Y qué es, Matena? Ok, la propiocepción es la capacidad que tengo de percibir las partes de mi cuerpo o el esquema de mi cuerpo en una postura determinada, en un espacio determinado. Se da gracias a la posibilidad de que existen los grupos de propioceptores adentro de cada una de las articulaciones. Entonces, cuando yo cargo peso en las articulaciones, la respuesta hacia esos propioceptores de empuje o de choque me da la conciencia y la noción de esa parte del cuerpo que está en determinada postura, en determinado espacio. Entonces, yo lo que puedo saber es mi fuerza, mi capacidad de orientación y de organización motora a través de una integración propioceptiva que debe de existir de manera normal. Claro, y algunos ejemplos en donde esta parte propioceptiva no esté regulada, tengan serios retos en los niños o en adultos. ¿Qué se puede manifestar? Las personas que tienen dificultades en el área propioceptiva, como te comentaba hace un momento, pueden ser personas que buscan constantemente el toque con algo, pero a nivel fuerte. De hecho, se habla mucho de que los adultos que tienen dificultades propioceptivas es el adulto que busca el tipo de actividad física de impacto. Por ejemplo, el fútbol americano, por ejemplo, lo que ahora hacen, que es el CrossFit o el funcional, que son actividades donde están retando constantemente a sus articulaciones a tener esta información de choque para tener una mejor organización de su cuerpo. Entonces, podríamos caer en el adulto que está buscando constantemente actividades físicas de reto importante para poder tener esta capacidad regulatoria. Y en el niño el que empuja, tira, jala, pega, etcétera, ¿no? Claro, que además muchas veces el no tener esa información o el no tener el no sentir estos propioceptores, como dices, también puede producir ansiedad en las personas, ¿no? Sí, definitivamente. Cualquier sentido que esté hiporeactivo o hiperreactivo generalmente va a procurar o va a desarrollar un problema de ansiedad, porque tú no sabes hasta dónde vas a poder responder a ese estímulo, o si va a ser alta o baja tu respuesta. Entonces, de alguna manera vamos a tener esta dificultad de adaptación sensorial,
y eso te genera muchísima ansiedad. Claro, y está otra área que también suele estar afectada, que es la vestibular. Y muchas veces la vestibular uno se imagina el oído y la falta de equilibrio, y bueno, tiene que ver, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo afecta? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, los niños, por ejemplo, hay uno que es muy típico desde muy bebé, que se le llama inseguridad gravitacional, que es cuando yo voy a acostar al bebé boca arriba para cambiarle el pañal, se muere de miedo, porque lo que está pasando es que no tiene como esta respuesta vestibular adecuada y siente que se está yendo hacia un vacío. En los adultos, por ejemplo, no se suben a un elevador ni de chiste, bueno, mucho menos a ningún juego de la feria. Claro, no, por supuesto. En el coche, simplemente ir en el coche, ir en una carretera con curvas, ya les causa mareo. ¿Eso es como un vértigo? Exacto, como un mareo constante. Ese es un tipo de síntoma a nivel vestibular. Nos ha pasado con muchos niños cuando hacemos la prueba de Erna Blanche, que es la de observación clínica, que nada más de subirlos a una pelota se apanican, porque ellos sienten que están sobre una superficie movible en el espacio y no saben cómo va a reaccionar su cuerpo. Entonces empezamos a moverlos y es peor, se sienten que se van a ir totalmente hacia el precipicio, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que su respuesta vestibular no es la adecuada y tienes que trabajarla de manera gradual. Claro. Matena, para ir cerrando con esta conversación contigo, que además me encanta porque nos explicas todo muy claro, muy preciso, es fácil comprender, a las mamás, a los papás, a los cuidadores, a los maestros que nos escuchan. Recomendaciones mientras llegan al punto de la evaluación. Hay recomendaciones que se puedan hacer simplemente en general, porque en estas épocas muchos niños pasan también demasiado tiempo sentados, ¿no? En un iPad, en una televisión, o sea, deja de haber movimiento. Definitivo. Recomendaciones. Yo creo que eso es también un punto importantísimo, ¿no? Desgraciadamente, pues el tipo de vida que están llevando ahora los jóvenes, por muchas razones, por inseguridad, porque los papás trabajan, porque los cuidan las abuelitas, porque finalmente es lo que les atrae, no las pantallas, pasan demasiado tiempo en actividades muy pasivas y que los mantienen en casa sin hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es primero observar. La primera parte más importante es la observación. La segunda parte muy importante es buscar una actividad física rutinaria que pudiera de alguna manera ayudarle a que el niño tenga esta información propioceptiva y que pueda tener mejor control y tono de su cuerpo. Entonces, yo siempre les digo que de lunes a jueves, lo ideal es que tengan una actividad física, ya sea natación, taekwondo o gimnasia, que son las actividades que son fuertes. Y en los más grandecitos hasta el parkour, porque el parkour también ayuda mucho. Claro, y a lo mejor en el último de los casos también el ejercicio o simplemente... Salir de casa, ¿no? Un parque, sí. Trepar árboles, resbaladillas. Cargar cosas pesadas, luego le digo de las mamás, si vas al súper y vas a comprar un súper que no pese más de 1 kilo la bolsa, dile que te ayude a cargarlo, ¿no? Que esta información de cargar algo pesado, de bajarlo, de empujar cosas pesadas, de jalarlas, de saltar en un brincolino, en un inflable, todo, hasta saltar en el mismo piso, es información propioceptiva que nos va a ayudar a organizar. Entonces no tenemos que ir necesariamente a un centro especializado en terapia para poder darle la información al niño que necesita para mejorar su condición sensorial. Claro, hasta subir escaleras, ¿no? Sí, si claro. Vives en un primer piso, en un segundo piso, bueno, pues vamos a usar la escalera o vamos a caminar un poquito más. Alrededor de la manzana, etcétera. Sí, exacto, porque muchas veces eso es un pretexto, ¿no? El no tener oportunidad de ir a hacer un ejercicio o una actividad, o el no tener el recurso para pagarlo. Sí, de hecho hasta las luchas en casa, la guerra de almohadazos, el jugar con una cuerda, jalarse de un lado del otro, son actividades que han existido toda la vida y que de alguna manera ayudan a la parte sensorial. Claro, y que las hicimos tú y yo de chiquitas, sí. ¿no? ¿Cómo armabas una casita? Claro, quemados, o sea, armabas una casita con sillas en donde te la pasabas gateando por abajo de las sillas porque pues la casita era allá abajo. Claro, claro, y todo eso era una información sensorial riquísima, sin tener que recurrir a
pues todos estos recursos que ahora pueden ser difíciles de obtener o costosos. Claro, y básicamente estamos hablando también de jugar. Definitivo. Y no jugar videojuegos, sino jugar. Exacto. ¿No? Sí, así Matena, mil gracias por acompañarnos, por estar aquí. Un placer estar contigo, siempre igualmente, platicar. Gracias a todos los que nos están escuchando. Matena, ¿hay alguna manera en la que las personas te puedan contactar o hay algún material que nos pudieras compartir? Justo eso estaba pensando, que hice un checklist muy básico, una posibilidad de tener como preguntas muy básicas a través de una plática que di en un Montessori, que lo voy a publicar, si quieres lo publicamos en alguna de tus redes sociales, como para que los papás o las maestras tengan a la mano esta serie de preguntas para determinar si hay un foco rojo en algún área sensorial y después poder aplicar los cuestionarios. Sería fabuloso. ¿Ya está listo para...? Ya lo tengo. Para ya publicarse. Pues entonces yo me ocuparé de que arriba de esta entrevista Matena nos proporcione la liga para que puedan entrar y leer esa información, porque a través de ese checklist ustedes pueden por lo menos determinar si hay algo sensorial. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Matena se encuentra en la Ciudad de México. Sí. Y cuéntanos de tu centro, por favor, para que las personas que estén en Ciudad de México y estén en busca de una evaluación sepan a dónde pueden recurrir. Bueno, yo tengo un espacio que se llama Clínica Luli, que tiene 5 sucursales en diferentes áreas de la Ciudad de México. Tenemos una página, es www.clinicaluli.org, que se las pondré también aquí arriba. Ajá, y cualquier información, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Claro, bueno, aquí arriba o aquí abajo, depende de dónde vayan a ver esta entrevista, si en Facebook o en YouTube, pero yo les proporcionaré la información de la que nos está hablando Matena, para los que estén en la Ciudad de México o quizá que estén dispuestos a viajar a la Ciudad de México, por lo menos para que los niños sean evaluados. Y si no, somos un grupo muy grande de personas que ya estamos certificadas en integración sensorial y tenemos una red a través de la cual estamos en comunicación. Entonces, si hay algún espacio en la República Mexicana donde requieran apoyo, probablemente haya una persona que esté preparada, que esté certificada. Claro, y si no viven en la República Mexicana, pues también hay otros especialistas en otros países. Quizá Matena conoce algunos, yo también conozco algunos que les podemos por lo menos pasar la información y ustedes pueden buscar, ¿no? Muchas gracias, Matena, nuevamente. Gracias a todos ustedes. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y nos escuchamos la siguiente semana. Recuerdan, suscríbanse al canal de YouTube de Lola Hernández para que en cuanto se publique una entrevista ustedes pueden verla, tengan la primicia de poder verla y también verla a través de YouTube y compartan la información. Que tengan un hermoso día. Hasta pronto.